creyeron que yo era la asistente callada que solo traía café y tomaba notas en las reuniones de Zoom, pero subestimaron a la única persona en la sala que sí leyó cada línea del contrato y que sabía exactamente cuándo guardar silencio y cuándo abrir la carpeta. La sala estaba helada, pero no por el aire acondicionado. El silencio flotaba como una nube espesa entre los ventanales de cristal y las mesas de juntas. Yo estaba sentada al final, con mi libreta de siempre, la pluma negra y el gesto que todos confundían con obediencia. En la cabecera, Esteban Villagrán, CEO de Nexora Global, un hombre que podía firmar un despido mientras daba un sorbo a su espresso y corregía un PowerPoint con la otra mano. Frente a él, 2 abogados, el director financiero, 3 ejecutivos de ventas y yo, asistente ejecutiva, invisible, silenciosa. «No vamos a revisar eso otra vez, ¿queda claro?», soltó Esteban, sin mirarme. Yo solo asentí, con la misma calma de siempre. Pero debajo de la mesa, mis dedos presionaban la tapa de una carpeta azul con fuerza. Sabía lo que había dentro, lo que nadie esperaba que yo supiera. 2 meses antes, recibí un correo con copia oculta. Venía del área de contratos, pero el asunto era ambiguo. Adjunto preliminar, no reenviar. Casi lo borro por error, pero al abrir el archivo, mis ojos se detuvieron en una cifra: 12.000 pund rekelar. El contrato estaba redactado para un proveedor nuevo, una empresa externa que curiosamente compartía dirección fiscal con una de las sociedades donde Esteban era accionista en secreto. No aparecía su nombre, claro. Pero yo ya había visto esa dirección antes, en una factura impresa que él mismo me pidió destruir. «Archívalo en Recursos Humanos, sección confidencial», me dijo aquella vez, sin saber que la impresora había escupido 2 copias. Una la tiré, la otra, sin querer, la guardé. Empezó como un presentimiento. Cada reunión de Zoom, donde se hablaba de tercerizar procesos, me olía a trampa. Cada archivo que me llegaba sin explicación me parecía una pieza de un rompecabezas que solo yo veía armado. Una mañana, fingiendo buscar una tabla de Excel, abrí el disco compartido interno. El nombre del proveedor estaba mal tipeado en un archivo de HR. Otro error. ¿Otro rastro? Copié todo en una USB. Nunca pregunté nada. Nunca avisé a nadie. Pero empecé a dormir mal y a revisar 2 veces que mi correo no tuviera acceso externo, porque lo que había descubierto no era solo un contrato inflado. Era una triangulación, un fraude corporativo que, si salía a la luz, podía tumbar no solo a Esteban, sino a toda la mesa directiva. Y yo, la asistente de siempre, estaba justo en el centro del mapa. 2 semanas antes de la audiencia, Esteban me pidió que preparara la carpeta del contrato firmado. Me lo dijo con su voz normal, como si habláramos de cualquier cosa. «El digital escaneado, el bonito, ya sabes cuál». Me guiñó el ojo. Y yo lo supe. Claro que lo supe. Lo que él no sabía es que en esa carpeta, además de ese contrato, yo había colocado otro. Uno que no debía existir. Uno firmado por él mismo, con fecha, rúbrica digital y un detalle que jamás imaginó. Metadatos que lo ligaban directamente con la firma falsa del proveedor. Solo había una forma de que esa firma digital existiera, que él la hubiera aprobado personalmente, antes de desmentirla en público. Y eso era suficiente para empezar algo mucho más grande. Al final de esa jornada, cuando el CEO gritó: «¡Yo no firmé esto!», no supe si reír o contener el temblor en mis manos. No lo miré. Solo abrí la carpeta. El escaneo brilló bajo la luz del proyector. El abogado de la empresa palideció. Y yo solo sonreí por dentro. Todo estaba en marcha, y lo peor para ellos es que aún no sabían lo que faltaba por salir. Quien más en la empresa estaba implicado sin saberlo.
y cómo logré que Recursos Humanos me diera acceso a su carpeta de contratos confidenciales sin sospechar. No vas a creer lo que encontré en el correo de un gerente de zona. La carpeta de Recursos Humanos estaba guardada en una unidad con acceso restringido. Lo supe porque una vez, por error, imprimí un documento de esa misma carpeta y apareció un mensaje emergente. Autenticación requerida. Este contenido es confidencial. Desde entonces, supe que todo lo interesante pasaba allí, así que empecé a observar. Mariana, la jefa de HR, tenía una costumbre. Dejaba su sesión abierta cuando iba al almorzar. Y yo, que siempre, casualmente, pasaba por su cubículo en esos momentos, notaba cómo la pantalla se quedaba iluminada, mostrando pestañas y carpetas con nombres como contratos externos, desvinculaciones sensibles, reestructuraciones 2025, borrador. Un día llevé 2 cafés a su escritorio. «¿Te traje uno descafeinado? Sé que los de la máquina te dan acidez», le dije. Ella sonrió, agradeció y se fue al comedor. Yo me senté, fingiendo responder un correo, mientras con la otra mano conectaba mi USB invisible. No hice clic, solo copié la ruta interna del archivo que necesitaba y la envié a mi propio correo bajo un asunto inocente. Minutas, reunión viernes. 23 segundos. Eso fue todo. Horas más tarde, desde la sala vacía de impresiones, accedí al archivo. Ahí estaba. Otro contrato con la misma empresa fantasma, pero esta vez firmado por otra persona. Un gerente de zona. ¿Y sabes qué decía en el campo de comentarios del archivo? Firmar lo antes posible. Instrucción directa de Esteban. Ese documento no estaba escaneado. Era el archivo fuente, con las fechas de creación, modificación y la dirección IP de origen. Sí, era la misma IP que usaba Esteban desde su oficina. Volví a casa con las manos temblando, cerré todas mis redes sociales, puse la laptop en modo avión y desconecté el Wi-Fi. Me sentía como si hubiera robado una bomba. Durante días, caminé por los pasillos como siempre, tomando notas en juntas, revisando hojas de Excel, imprimiendo borradores y organizando reuniones por Zoom. Pero ahora, cada movimiento mío tenía un propósito. Estaba armando un caso, un rompecabezas legal donde cada ficha era una firma, un correo reenviado, una instrucción mal escrita o una contradicción entre lo que decían en voz alta y lo que firmaban en digital. En una de las reuniones semanales, escuché algo que me heló la sangre. Vamos a hacer una limpia en finanzas. Ya hay 2 personas con cartas listas. ¿Y la asistente?, preguntó uno de los jefes de proyectos. Esteban negó con la cabeza y dijo: «Ella no es problema, no tiene idea de lo que pasa». Esa noche lloré en silencio en la ducha, no por miedo, por rabia, porque mientras ellos creían que yo no entendía, yo ya había enviado copia de los documentos a una cuenta cifrada que creé bajo seudónimo y tenía agendada una cita legal. Lo que me faltaba era una pieza final, un correo directo de Esteban dando una instrucción comprometedora. Y lo encontré en la bandeja de borradores. Un día que me pidió revisar su correo mientras él estaba en llamada. Buscaba una minuta, pero encontré algo más. Un mensaje a nombre del proveedor fantasma, con texto escrito pero no enviado. Te adjunto la versión final. Bórrala después de firmar. Usa tu firma antigua. La digital no deja rastro fácil. Me quedé helada. No lo reenvié. Solo le tomé una foto con mi teléfono, una sola imagen, que valía más que 1000 palabras. Ya no se trataba solo de un contrato inflado. Era una red. Y yo estaba justo en medio, pero no atrapada, sino con las tijeras en la mano. Pero nada me preparó para la sorpresa de esa mañana. Cuando llegué a la oficina, mi pase de acceso no funcionaba. Y había un sobre mi escritorio.
Cita con recursos humanos. Urgente. Despidieron a la persona equivocada o estaban a punto de cometer su peor error. Justo ahora que todo comienza a salirse de control, ¿vas a quedarte sin saber qué le entregué al abogado durante la audiencia? La historia apenas empieza. Suscríbete si alguna vez subestimaron tu silencio. Comenta si tú también aprendiste a ver más allá de las firmas bonitas. Comparte si conoces a alguien atrapado en un contrato que no escribió. Frase para título final de pantalla. Una firma falsa puede destruir un imperio. Me senté en la sala de recursos humanos como quien entra a una trampa sin saber dónde está el mecanismo. La luz era blanca, casi clínica. Mariana evitaba mirarme directamente y junto a ella estaba un hombre que no conocía. Traje gris, portafolio delgado, gafas de lectura y una tablet encendida con mi nombre en la pantalla. Gracias por venir, Sofía. Esto no tomará mucho tiempo. Ese tono, educado, formal, pero con esa suavidad que precede a una cuchillada. ¿Me ofrecieron agua? No la acepté. Estaba concentrada en cada palabra, cada gesto, cada ventana abierta en la computadora de Mariana. El hombre del traje gris habló. Hay preocupaciones recientes sobre accesos no autorizados a carpetas sensibles del servidor y también sobre comportamientos inusuales con documentos internos. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió firme. ¿Comportamientos como imprimir contratos que llevan firmas dudosas? Él levantó una ceja. Mariana me miró por fin. Yo saqué mi carpeta, la misma azul, la misma que usé en la audiencia, la misma que ahora contenía no solo los contratos, sino las evidencias forenses que había organizado con un abogado especializado en fraude corporativo. Antes de continuar, creo que debería mostrarles esto. Saqué el documento que contenía la tabla de metadatos, los correos cruzados, la IP, los accesos de usuario y la captura del borrador no enviado. El abogado parpadeó, leyó las primeras líneas y su rostro cambió. ¿Usted ha compartido esto con alguien fuera de la empresa? Ya está en manos de un equipo legal y fue entregado bajo un protocolo de protección personal. Silencio. Largo. Mariana abrió la boca, pero no salieron palabras. El hombre cerró la tablet. Esto cambia la naturaleza de esta reunión. Vamos a tener que posponer cualquier decisión hasta nuevo aviso. Salí de ahí con el sobre en la mano. No estaba despedida. Aún. Pero esa noche recibí un correo desde una cuenta desconocida. Sabemos lo que hiciste. No te metas donde no te llaman. No tenía firma, ni nombre, pero tenía adjunto un archivo comprimido, que no abrí. En cambio, reenvié todo al abogado. Y luego hice algo que llevaba semanas planeando. Fui directo a la unidad de denuncias corporativas. Sí, la que Esteban ayudó a crear para mostrar transparencia institucional. Y presenté una denuncia formal, con anexos, con copias, con respaldo digital y físico, sin miedo. A la mañana siguiente me llamaron para una segunda audiencia, esta vez con miembros del comité de ética y con el abogado interno presente. Cuando Esteban entró en la sala, me ignoró como siempre, hasta que abrí la carpeta azul y vi como por primera vez en todo este tiempo su seguridad temblaba. Había algo más que aún no sabían. Un último documento, un contrato firmado automáticamente desde su token digital en un horario en que, supuestamente, él estaba fuera del país. Y la forma en que descubrí eso fue gracias a una línea de código en Excel que nadie pensó que una asistente sabría leer. ¿Cómo logré entrar al sistema de firmas digitales sin violar ninguna norma? ¿Y quién me ayudó desde adentro? Sin saberlo. Lo que ocurrió en la próxima reunión hizo que el CEO pidiera un receso de emergencia. Y eso
fue su primer gran error. La reunión extraordinaria comenzó puntual, pero el ambiente olía a pólvora. El comité de ética estaba reunido completo, algo que no ocurría desde la filtración de datos hace 3 años. En el centro de la mesa, Esteban, inexpresivo, con los dedos entrelazados. A su lado, el abogado interno, el mismo que la semana anterior me miraba con superioridad, pero ahora no me miraban, me analizaban, como si quisieran descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Me ofrecieron la palabra, y yo no hablé, solo proyecté la pantalla. Un Excel, fechas, horarios, tokens, IPs. Esto es una bitácora automatizada del sistema de firma digital de la empresa. Lo genera cada vez que un contrato es firmado digitalmente con un token físico conectado al sistema. Alguien tosió. Esteban se removió. Aquí. Seguí. Vemos que el contrato de tercerización de soporte por 12 millones fue firmado el 3 de octubre a las 9:14 am desde la IP 10.0.8.11, la misma IP de la oficina del CEO. Yo estaba en Colombia esa semana. Sí, según su correo, usted participó en una llamada de Zoom desde Medellín ese mismo día. Pero el token físico solo puede ser usado en una máquina local, conectada por USB. Pausa. Larga. Fuerte. ¿Está sugiriendo que alguien usó mi token? Preguntó, con un tono que mezclaba indignación y nerviosismo. Estoy diciendo que usted lo dejó en su oficina y que la persona que firmó lo hizo con su consentimiento. Y tengo más. Conecté la segunda carpeta. Un PDF escaneado. Era el contrato que Mariana me pidió revisar 2 meses antes. Tenía su firma también. Y justo debajo, una nota en la que Esteban escribía a mano. Asegurar que esto no salga del sistema. EB. Esto es un montaje ridículo, espetó él, intentando reírse. Pero su voz no tenía fuerza. Entonces, hablé por primera vez con calma. También tenemos respaldos en nube cifrada, video de acceso a su oficina el día del firmado y un testimonio anónimo de alguien del área de TI que encontró su token conectado después de las 9 am ese día. Fue ahí cuando lo vi. Su mandíbula se tensó, miró al abogado y dijo la frase que lo hundió. Discutiremos esto fuera del acta. El silencio fue más poderoso que cualquier documento. El comité tomó nota. Uno de ellos apagó la grabadora y otro me entregó una tarjeta. Vamos a necesitar copias certificadas. Esto va mucho más allá del contrato. Yo asentí. No sonreí. No bajé la cabeza. Salí del edificio sabiendo que no sería fácil. Esteban aún tenía poder, contactos, dinero, pero por primera vez no tenía control. Y yo tenía algo más fuerte, la verdad documentada, y a una empresa entera observando, porque cuando subestimas a quien maneja las agendas, también olvidas que esa persona ve todo, escucha todo y a veces graba todo. Lo que ocurrió días después fue inesperado, una renuncia repentina, un correo filtrado a la prensa y una oferta que casi me hace rendirme. ¿Acepté el silencio o hice algo más arriesgado aún? 3 días después de la audiencia, Esteban no volvió a la oficina. Su secretaria personal recibió una instrucción por correo. Cancelar todas las reuniones de la semana. Asunto personal, no dar detalles. Pero el rumor ya corría como pólvora entre los pasillos. Primero fueron los silencios incómodos en la cocina. Después, los mensajes cifrados entre áreas. Y al final, alguien imprimió y dejó caer accidentalmente un correo interno en la bandeja de la impresora común. El CEO está bajo investigación interna. Se recomienda no eliminar correos relevantes ni modificar archivos compartidos. El papel estuvo ahí 3 minutos antes de desaparecer, pero para ese entonces ya había sido fotografiado.
y reenviado por WhatsApp más rápido que un meme viral. Yo mantenía la calma. Seguía yendo a la oficina como siempre. Pero ahora las miradas eran distintas. Algunos me saludaban con respeto, otros con una mezcla de miedo y curiosidad, hasta que una tarde el sobre apareció en mi escritorio, sin remitente, sin firma. Dentro, una oferta, $150.000, una cláusula de confidencialidad de 20 páginas y una línea final que lo decía todo. Acepta esto y garantizamos tu seguridad, tu reputación y tu futuro. Cerré la carpeta con manos frías. Me temblaban los dedos, pero no el alma. Porque yo sabía que ese dinero no compraba paz, compraba silencio. Y el silencio es el arma favorita de los culpables. Fui directamente a la oficina de ética corporativa, pedí que encendieran la cámara y leí el documento palabra por palabra. Luego firmé mi decisión. Rechazo formal de acuerdo confidencial con intento de soborno corporativo. Esa noche dormí tranquila, la primera vez en semanas, sin revisar la puerta cada media hora, sin mirar por la ventana, sin dudar, porque no se trataba de venganza, se trataba de dignidad. La semana siguiente, los medios filtraron la renuncia voluntaria de Esteban, pero los que sabíamos la verdad, también sabíamos que no se fue. Lo fueron. Y el detalle que selló su destino no fue una firma. Fue una asistente invisible, una mujer sin apellidos pesados ni títulos rimbombantes, solo una carpeta azul y la decisión de no quedarse callada. Nunca subestimes a quien organiza tus reuniones, porque quien controla la agenda también puede reescribir tu historia. El lunes siguiente, algo había cambiado. No el sistema. Ese seguía roto en sus partes más profundas, sino la forma en que la gente me miraba. No era miedo, era algo peor para ellos. Reconocimiento no solicitado. En el pasillo de integración, las sillas ya no estaban ocupadas por programadores confiados. Ahora había consultores externos, corriendo en círculos, intentando reconstruir lo que yo había sostenido sola durante años. A las 11:00 am recibí una notificación formal, una reunión global con los stakeholders de las plataformas aliadas. Tema: dependencias críticas y modelo de resiliencia interna. Moderadora: yo. No lo pedí, no lo propuse, pero me necesitaban. La pantalla de Zoom mostró 47 participantes conectados, algunos con cara de sueño, otros con expresión tensa. Los partners más grandes ya estaban al tanto de las fallas, y ahora la empresa tenía que explicar qué pasó. Yo hablé con calma, sin tecnicismos innecesarios, sin acusaciones. Durante años se confiaron en arquitecturas construidas sobre una única columna. Esa columna era invisible, porque así les convenía, pero toda estructura se cae cuando se niega la existencia de sus bases. Silencio. No vine a señalar culpables, vine a plantear soluciones, pero para eso hay que reconocer primero quién estuvo sosteniendo el puente mientras todos miraban el paisaje. Terminada la reunión, recibí 3 mensajes casi al instante. Uno de Marta: brillante, vamos a formalizar esto en la reestructuración. Otro de un socio externo: si alguna vez decides moverte, aquí tienes una puerta abierta. Y uno inesperado, de mi hermana: papá vio el video de tu presentación. Dijo que nunca pensó que eras tan fuerte. No respondí. Solo dejé el celular boca abajo sobre el escritorio, porque la fuerza no estaba en lo que mostré, estaba en haberme ido en silencio cuando nadie pensaba que me atrevería. Esa tarde revisé mi viejo Excel de arquitectura. Actualicé las celdas, documenté lo que faltaba, agregué una pestaña nueva, reglas de integridad emocional, y escribí: no construir donde no te reconocen.
No salvar lo que no quieren cuidar. No explicar lo que ellos eligen no entender. A las 18:37, el gerente de infraestructura me escribió: «Vamos a crear un nuevo comité para definir procesos. Queremos que tú lo lideres». Le respondí: «Solo si mi firma aparece esta vez en el documento final». Minutos después, me enviaron el primer borrador, con mi nombre completo, sin errores, sin apodos. No hubo disculpas públicas, no hubo flores, pero hubo algo mejor. Un espacio que antes me negaban, ahora me lo ofrecían, sin condiciones. Y aunque el recuerdo de la frase de mi padre aún dolía, ya no pesaba, porque aprendí algo. No necesito estar en la foto familiar si fui quien sostuvo la cámara todo el tiempo. Con Esteban fuera del tablero, muchos creyeron que el juego había terminado. Pero no, lo que ocurrió después fue aún más revelador. Una auditoría completa comenzó sin previo aviso. Los correos antiguos se desempolvaron, las videollamadas grabadas se revisaron, y cada contrato con proveedores externos fue analizado con lupa. Lo interesante fue descubrir que Esteban no era un lobo solitario. Había más, otros nombres, otras firmas, otras Marianas que no eran tan inocentes como parecían. Una mañana, uno de los ejecutivos de logística fue escoltado fuera del edificio. Al día siguiente, el jefe de sistemas renunció por motivos personales, y así, uno por uno, fueron cayendo quienes firmaron sin leer, o leyeron, pero callaron. Yo observaba, sin celebrar, sin exhibirme, solo asegurándome de que todo quedara documentado. Porque algo me había enseñado esta historia. Las verdaderas victorias no necesitan aplausos, necesitan pruebas y paciencia. Meses después, me ofrecieron un nuevo puesto, ya no como asistente, ahora como coordinadora de cumplimiento interno. Y sí, acepté, no por el salario, sino por lo que significaba, porque cada nuevo contrato que pasa por mi escritorio lo reviso con la misma pluma negra, y cada vez que alguien intenta saltarse un paso, solo sonrío y pregunto: ¿quieres que eso quede por escrito también? Nadie volvió a subestimarme, nadie volvió a ignorar mis silencios, porque entendieron algo que Esteban nunca quiso ver. El poder no está solo en las firmas, está en quien sabe cuándo leer, cuándo callar y cuándo abrir la carpeta correcta. Y sí, la carpeta azul sigue conmigo, no como evidencia, sino como promesa. A veces me preguntan si todo valió la pena, si no hubiera sido más fácil aceptar el dinero, callar, cambiar de empresa y empezar de cero. Y siempre respondo lo mismo: el silencio te da paz, pero a veces te cobra el alma. Porque quedarse callada cuando sabes que algo está podrido es como respirar bajo el agua. Al principio parece soportable, pero llega un momento en que te ahogas. No fui una heroína, no tenía un plan maestro, solo fui alguien que no se tragó el cuento de no te metas donde no te llaman. Porque sí, me metí, y descubrí cosas, y sobreviví. Pero más que eso, me reconstruí. Pasé de ser la sombra eficiente que traía café y organizaba Zooms, a ser una mujer que, con una carpeta y una decisión, expuso lo que muchos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Y no, no estoy sola. He recibido decenas de mensajes de otras mujeres en otras oficinas, en otras ciudades, que también fueron subestimadas. También les dijeron: tú solo sigue órdenes. También fingieron no saber, hasta que no pudieron más. Hoy sé que el poder real no grita, no amenaza, no se esconde tras firmas digitales. El poder real observa, espera, y cuando habla, cambia todo. No firmes el silencio, no aceptes contratos que apagan tu voz, porque hay batallas que no se ganan gritando, sino escribiendo el párrafo correcto en el momento justo. Me acuerdo del primer día que entré a esa oficina.
Llevaba una libreta nueva, zapatos que me hacían daño y una sonrisa nerviosa. Cuando me presentaron, nadie anotó mi nombre. Era la nueva, la que ayuda, la que organiza todo. Lo entendí rápido. En ese mundo, ser eficiente es invisible, y ser invisible era útil. Aprendí a leer entre líneas, a entender los silencios incómodos de las reuniones, a notar cuando alguien hablaba demasiado o cuando alguien callaba con miedo. Sabía cuándo una hoja en la impresora iba a ser rota y cuándo debía guardarla. Mi trabajo nunca estuvo en el contrato, estuvo en los detalles, en esas cosas que no están en los manuales, pero que sostienen todo. Por eso, cuando todo explotó, no me sorprendió que algunos corrieran a esconderse, que otros dijeran, yo no sabía nada, aunque habían estado ahí en cada firma. Pero tampoco me sorprendió ver que muchos, en secreto, me enviaron mensajes con un solo emoji, porque sabían, y sabían que yo sabía. No me volví poderosa, me volví consciente, y eso, en el mundo corporativo, vale más que un título. Ahora camino por los pasillos con los mismos zapatos, pero ya no me duelen. Nunca volví a ver a Esteban. Dicen que ahora vive fuera, que asesora a empresas emergentes, que reconstruyó su reputación. Y tal vez sea cierto. El mundo tiene memoria corta para los poderosos, pero yo no olvido, no por rencor, sino por respeto a cada noche sin dormir, a cada archivo que guardé con miedo, a cada correo que abrí sabiendo que podía costarme el trabajo. La justicia no siempre se ve como una sentencia. A veces es un silencio incómodo en una sala de juntas, un asiento vacío en la cabecera de la mesa, un mensaje sin respuesta. Otras veces es una mujer que sigue ahí, firme, tranquila, con su carpeta azul al lado, porque después de todo lo que pasó, no me fui, no cambié de empresa, no me escondí, me quedé. Y cada día que paso en esa oficina es una forma de decir, estoy aquí y no me callo. Hoy firmo contratos, pero antes de hacerlo, siempre leo 2 veces, no por desconfianza, sino por convicción. Y cuando alguien me dice, no hace falta que leas todo, solo sonrío y saco mi pluma negra, porque aprendí que quien no firma a ciegas es quien realmente tiene el control.